Bienvenidos a la nueva temporada de Tiempo de Mesa. Tiempo de Mesa 2024, estamos de regreso y muy felices de tenerte acá a la mesa con nosotros, ¿sí o no, amor? Sí, después de unas largas vacaciones, ponele que fueron vacaciones, que descansamos, pero acá estamos, vamos con todo. Sí, la verdad que para nosotros nos arde el corazón poder compartir la palabra de Dios junto con ustedes. La temporada pasada, los lugares que yo viajé, todos los países que yo fui, siempre alguien se me acercaba. Ay, Decía, sí. estamos sentando a la mesa con ustedes todos los martes, con la familia, con los hijos. Y nos creció tanto la responsabilidad que dijimos, tenemos que ser muy precisos con lo que vamos a hacer. Es mucho trabajo. Ustedes ahora solo pusieron play ahí en su celular, en su dispositivo, en su casa, pero para nosotros hay todo un equipo acá detrás trabajando, pero lo hacemos con mucho amor y con mucha intencionalidad de conocer más a Cristo y hacerlo más conocido en nuestra generación. Sí, amor. Y sabes que queremos invitarte, si podés en estos días, después de ver este tiempo de mesa, que puedas revisar el tiempo de mesa anterior. Seguramente alguno te perdiste y estaría bueno que puedas ir, mirarlos, porque creo que se va construyendo. Arriba de cada uno de los que pasó se va a ir edificando. Y para que podamos entrar de lleno en esta segunda temporada de Tiempo de Mesa, que yo creo que va a ser muy fundamental en tu vida. Así es. Y cuando hablamos de fundamental es de que va a ser algo que sea clave, que sea la esencia de tu vida si realmente le sacas jugo a este tiempo de mesa. Una base para edificar, tal cual. Entonces, es muy importante saber que tiempo de mesa es un tiempo de tener Biblia y bloque de notas en manos. Es para estudiar las escrituras juntos. No es un tiempo de entrevista ni para tener invitados y saber de la vida de los demás. Principalmente en esta temporada vamos a estudiar a Cristo. Por eso lo que dice Fer es fundamental, porque vamos a enfocarnos en el fundamento cristocéntrico. Que Cristo es el centro de todo lo que somos y hacemos. De Él, por Él y para Él. Ahora, piensen en eso. O sea, donde está nuestro tesoro está el corazón. Y el recurso más valioso, no renovable que tenemos es nuestro tiempo. Así que donde invertimos el tiempo, estamos poniendo el corazón. Por eso te damos gracias y también sé que tu inversión de tiempo en sentarte con nosotros todos los martes a las 10 de la noche de Argentina, no sé qué hora es en tu país ahora, pero sentarte y escuchar y leer y tener Biblia, eso va a hacer que te vuelvas más parecido a Cristo, que Él sepa que ahí está tu corazón. Por eso usamos la expresión luz, Biblia y acción. Es de la revelación que Dios te dé, que lo compruebes en las Escrituras y que lo lleves a la acción. Y hoy es un tema de introducción. Antes de entrar profundo en el asunto de fundamento cristocéntrico, queremos hablar un poquito de teología y la introducción a la cristología que es el estudio de Cristo. Sí. ¿Y cuál es el título de hoy, amor? Bueno, el título es Todos somos teólogos. Muy bien. Y estuvimos en duda. Oh, wow. ¿Será como, lo ponemos como pregunta o como afirmativo? ¿Todos somos teólogos? Todos somos teólogos, Charlie. Mirá, Somos acá tenemos teólogos, el teólogo Charlie, tenemos el teólogo Maxi Urrutia, el teólogo Meme, que es digno de un meme, pero le decimos Meme. Exacto. Y saben que en realidad cada ama de casa que está en su casa en este momento, cada empresario, cada pastor, cada, no sé, estudiante. Cada ser humano. Cada ser humano es teólogo. Es más, creo que hasta cada ateo es un teólogo. ¿Y por qué? En realidad, porque todos tenemos alguna imagen de Dios, ya sea la ausencia de Dios, es una imagen en sí. La misma ausencia es una imagen. Dios no existe, Dios es bueno, Dios es malo, Dios te castiga. No, Dios nunca castiga. O Dios no existe. Dios no existe. Lo que sea que creas acerca de Dios, esa es tu teología. Otro de los títulos, cuando debatíamos qué título ponerle a esta charla, le digo, ¿por qué no ponerle el título? Y dijo el hombre, hagamos a Dios a nuestra imagen. En realidad todos nosotros tenemos una imagen de Dios. Algo que hemos ido aprendiendo en la vida, tenemos teología popular, dichos que hemos creído que porque la gente los dice son reales. La cuestión es que esto es tan fundamental en tu vida que Cristo es el fundamento de todos nosotros. Ahora, si ese fundamento es correcto, todo lo que yo edifique arriba va a ser correcto. Pero si esa creencia de Cristo como fundamento es incorrecta, es fácil de quebrar,
mi fe se va a quebrar con cualquier prueba que venga. Ni hablar gran tribulación y todo lo demás. Con cualquier enfermedad, muerte de alguien querido, lo que sea, se te va a quebrar la fe. Crisis Porque financiera. el Cristo que está en el fundamento de tu vida es un Cristo incorrecto. Por eso es tan digno de revisar una y otra vez el fundamento de nuestras vidas. Así es. Entonces, si el fundamento que es Cristo lo estoy interpretando mal o lo estoy interpretando a mi manera, hoy estamos en el mundo del relativismo y cada uno crea su propia verdad, su propia realidad. Yo creo que Dios es así. A mí me parece, y hoy vamos a hablar de que a Dios no se le imagina, a Dios se le conoce. Entonces hay mucha gente que tiene imágenes falsas de Dios, que esto es idolatría. Pero antes de entrar en el asunto en sí, necesitamos incorporar ese concepto de que todos somos teólogos, porque necesitas creer de que todos tenemos una imagen de Dios, solo que algunos tienen correctas y otras correctas. Y la correcta no tiene ningún seminario o alguna línea ministerial específica, sino las Escrituras. Nosotros en este tiempo de mesa vamos a exaltar el poder de las Escrituras y vamos a concentrarnos en conocer la palabra de Dios, no para llenar el cerebro de información, sino llenar de fuego al corazón. O sea, ¿cuál es el objetivo de estudiar la palabra de Dios? Conocer al Dios de la palabra. Si nuestra idea es que cada vez que te sientes con nosotros tiempo de mesa y diga, voy a profundizar mi teología, no es, quiero saber más, quiero sacarme mi curiosidad de temas bíblicos, sino quiero conocer más al Dios de la palabra. Y esa expresión, todos somos teólogos. Cuando Fer me dijo, me gustó mucho, y dijo, ¿por qué no ponemos eso como título? Y busqué en internet, busqué en Google, puse la frase, todos somos teólogos, para ver qué opiniones había en la internet. Encontré un libro, hay un libro de un teólogo que se llama R.S. Sproul, que es muy conocido en Estados Unidos, y él tiene un libro que se llama Todos somos teólogos y dice exactamente el mismo concepto de lo que nosotros creemos, que todo ser humano tiene una idea de Dios, algunas correctas e incorrectas. Por lo cual hay un respaldo dentro de eso, lo que estamos hablando, y necesitamos estudiar a Cristo correctamente. Sí. Para ser llenos de la plenitud de Cristo, tenemos que conocer a Cristo en su plenitud. Sí, y algo interesante también es que en la iglesia, si nosotros nos fijamos, el tema menos hablado en sí es Cristo. O sea, es Dios. Es impresionante, pero tenemos cursos, tenemos, no sé... metas para prosperar, sí, para sanarnos. Predicaciones que si prestamos atención, la mayoría de las predicaciones dan vuelta en base al ser humano como centro. Entonces, cómo ser próspero con los principios de Dios, cómo tener un buen matrimonio según el diseño de Dios, cómo criar a los hijos según como Dios me enseña, pero tiene que ver siempre con el hombre en el centro. La mayoría de nuestros estudios están enfocados en nosotros y en que nos vaya bien según Dios. El punto es que en realidad eso no es lo correcto. Lo correcto es hablar de Él y entonces mi vida empieza a girar en torno a Él. Pero Él es lo primero, Él es el medio y Él es el fin. Por eso vamos a dedicarnos toda esta temporada de Tiempo de Mesa a estudiar a Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Y queremos que Cristo se vuelva tendencia en nuestra generación. Queremos conocerlo a Él y hacerlo conocido. Y para eso despertar una generación. Si hay tanta gente que quizás está viendo ahora o que se interesa en sentarse a la mesa con nosotros, queremos llevarte a Cristo porque es lo mejor de Dios. Y necesitamos conocerlo para poder hacerlo conocido. Y esto anhelamos que sea un punto de encuentro de tu familia y de tus amigos. Y les comentamos a nivel personal de la familia, pero Fer y yo, por más que ustedes no crean, discutimos mucho y tenemos muchas diferencias, ¿no? Sí, Maxi no los grabó, pero hay muchas. A veces Maxi graba y hace algunos stickers de nuestras peleas. Y si hacemos uno más explicativo, estamos así. Sí, tenemos mucho explicativo. Bueno, hacelo vos. No, justamente uno con vos, yo ya hice dos. ¿Qué querés más explicativo? Amor. Bueno, yo comienzo y vos vas a seguir, vas a dar cuenta. Pero cortito, ¿no? Sí, bien cortito. No puede ser más de un minuto. Puede ser más de un minuto. ¿Estamos?
por más que ustedes no crean, discutimos mucho y tenemos muchas diferencias, ¿no? Sí, sí, Maxi no los grabó, pero hay muchas. A veces Maxi graba y hace algunos stickers de nuestras peleas, pero hay algo hermoso que nos ha pasado últimamente y que es eso lo que queremos compartir con ustedes todo este semestre, es que nos hemos encontrado mucho estudiando la palabra de Dios juntos, escatología, teología, sacando dudas juntos y abriendo las escrituras, conociendo a Dios, y de repente el Dios de la Biblia se nos impregna y estamos nosotros arrodillados ante la majestad de Dios. La verdadera teología no te lleva a discusiones, te lleva a una verdadera adoración, a arrodillarte y decir, wow, Dios es santo, yo no lo soy, pero Él quiere estar conmigo y ese es el plan perfecto de la redención. Entonces queremos impartirte este mismo amor por las Escrituras, ese apetito, hambre por conocer a Dios a través del estudio de la palabra, y que el énfasis no es querer saber más para tener herramientas de discusión con otros, sino conocer al Dios de la palabra. Sí. Entonces vamos a mirar un poquito sobre la teología popular o la teología que todos tenemos. Hemos escuchado mucho acerca de quién es Dios en la gente, aún la gente que ni siquiera cree en Dios. Repite frases. Me gusta mucho este meme que van a ver en pantalla, que es un meme que cuando lo vi dije, wow, esta es la expresión de la imagen de Dios en la boca de la gente, ¿no? Que dice, bueno, mis hobbies preferidos. Acá aparece Jesús, para aquellos que están solamente escuchando el audio. Este meme es Jesús asomando y dice, mis hobbies preferidos son... El sticker de Jesús, que aparece el emoticón de Jesús así mirando. Jesús aparece y dice, mis hobbies preferidos son apretar, pero no ahorcar. Habrán escuchado esa frase, ¿no? Dios aprieta, pero no ahorca. Ayudar al que madruga. Hace poco escuché un chiste que decía que un muchacho se levantó y dice, pero no puede ser, me desperté temprano, iba a trabajar temprano y me robaron. Dice, pero no era que Dios ayudó al que se levanta temprano. Dice, bueno, en realidad el ladrón se levantó antes que vos, así que Dios lo ayudó. Dios lo ayudó más al ladrón que a vos. Bueno, el tercero es criar gente para que se junten. Ese es otro de los hobbies de Dios. Dios va amontonando a la gente. Dios los cría, el viento los amontona. El cuarto es saber por qué hago las cosas, ¿no? Esa frase, sabrá Dios. O sea, hay algo que no tenemos idea qué está pasando. Y bueno, sabrá Dios qué está haciendo. Sí, yo escuché mucho que le dicen, es un misterio de Dios. Entonces ya ponen como, claro, como o algo sea, que ni siquiera me dedico a preguntarle a Dios por qué pasa esto. ¿Qué puedo? Sabrá Dios. Sabrá Dios. Y entonces ya es un lugar cómodo. Y lo hacemos como si fuera un versículo. Exacto, es un proverbio. El otro es tener tiempos perfectos. Entonces con eso también me quedo tranquilo porque Dios tiene sus tiempos perfectos para todo. Necesitar otro angelito en el cielo. Esta, por favor, todas las otras si quieren reproducirlas, bueno, hagan lo que quieran. Pero esta nunca se la digan a un niño. Cuando se muere alguien y se va al cielo, Dios necesitaba un angelito. Ese niño va a creer que Dios le sacó su persona amada. Entonces es teologías que nosotros hacemos. Teologías muy incorrectas que le dejamos a un niño en contra de Dios. Dios se llevó a mi abuela, Dios se llevó porque quería un angelito. No es verdad. El otro es obrar de formas misteriosas. Bueno, todas estas cosas las dejamos como en el campo de Dios. Creo que el ser humano tenemos la tendencia a la victimización, a quedarnos cómodos. Entonces todo aquello que no entendemos, que no sabemos, listo, se lo dejamos en el campo de Dios y es una forma cómoda de estar. Ahora, les voy a preguntar, Charlie se me escapó, pero les voy a preguntar a los que quedan acá. Está Maxi. A Maxi y a Meme. A ver, les hago una pregunta. Cuando pasan cosas en la vida que uno se pregunta, que uno dice, Dios aprieta pero no ahorca. Dios te está probando, esa la hemos escuchado un poquito más en el medio evangélico. No, Dios me estará probando con esto. El otro día hablaba con una chica que tuvo un viaje bastante incómodo y me dice, no, es que ¿qué me estará probando Dios? ¿La han dicho ustedes a esa? ¿Sí? No. Te está probando Dios, me estará probando en esto. Bueno. Cuando te pasa. La escuché mucho. Sí. ¿Cómo? La he escuchado mucho. ¿La escuchaste? Bien, la hemos escuchado bastante. Dios le da sus mejores soldados, las mejores batallas. Esa, ¿cómo es repetirla? Dios le da
a sus mejores soldados en las mejores batallas. Sí, Claro, sí, pero- exacto, esa es muy común. Incluso Pero Dios, también ya hay está, un, ya estoy bien de batalla. claro, incluso hay un reel que está muy bueno, es una muchacha que dice, te voy a conseguir unos guerreros porque yo ya estoy, yo ya crecí un montón, te voy a pasar una lista de nuevos posibles guerreros. Y eso son teologías populares, ideas de Dios que nosotros mismos construimos. Exacto. Ahora te pregunto a vos que estás ahí sentado, mirando, parado, lo que sea que estés haciendo, te pregunto, ¿vos crees que las cosas que te pasan es Dios probándote? Si esa es tu creencia, quiero leerte Santiago 1, del 2 al 14, que dice, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13 dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, no diga, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco Él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. ¿Ok? ¿Qué está diciendo esto? Vamos a ponerlo en algo cotidiano. Vamos a suponer que yo tengo la tentación de robarme cosas. Entonces alguien deja esto acá. Como robaste mi corazón. Bueno, algo así. Entonces vamos a suponer que yo tengo esta tentación. Anota esa, Maxi. Entonces alguien me deja esto acá y a mí me gustó. Y entonces yo estoy pensando, ¿cómo hago para que nadie me vea y me lo pueda robar? Entonces en este momento en que estoy en tentación digo, Dios me está probando. El concepto es Dios me está probando, me está dejando esta situación, nadie me está viendo porque Dios quiere probar a ver si robo o no robo. En realidad Dios no está probando nada. Lo que me está probando es mi propia tendencia de mal que me lleva a estar constantemente en la lucha entre lo bueno y lo malo. Pero es mi tendencia. Esa es la definición de concupiscencia en la Biblia, Exacto. es tendencia a lo malo, mi Exacto. tendencia a lo malo. Todos tenemos diferentes tendencias a diferentes cosas malas. Sí, o por ejemplo, mi tendencia es hablar mal de la gente. Entonces alguien me pregunta, ¿cómo está tu vecina? Y yo digo, es Dios tentándome. No, es mi lengua que me está tentando. No es el que me hizo la pregunta, no es Dios, es mi naturaleza. Entonces, cuando sacamos a Dios de la ecuación en esto, en decir, mi naturaleza me tienta, Dios no te está tentando. Lo que nos tienta es nosotros mismos. Entonces, podríamos hablar así de cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, el concepto de que Dios se lleva a la gente. Hay mucha gente que hemos encontrado en el camino, gente que que perdió su fe porque Dios se llevó a alguien querido. Pasó mucho en la pandemia, gente que su fe se enfrió porque ¿por qué se murió mi mamá si era una mujer buena, si era cristiana, si hacía el bien? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió alguien que yo quería? Entonces, tenemos que ver que en realidad... Su fundamento estaba en que nada malo lo podía pasar. Exacto. Ese es el problema. El fundamento era, primero, Dios se lleva a la gente, cuando en realidad la Biblia dice, hay muchas promesas de si haces esto tendrás largura de días, si haces esto, si haces esto. La largura de días depende de cómo nosotros vivimos nuestros años. De ahí Y va a de lo depender. que hemos heredado de una genética de naturaleza caída. Porque muchos... un gran conflicto que hay también es cuando mueren, por ejemplo, niños. Claro. O ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué tantos niños sufren? ¿Y por qué Sí. tanta maldad en el mundo? Y uno de los conceptos o de las preguntas más se hacen es, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué pasó esto malo? ¿Dónde está Dios? Y hay una respuesta acá bíblica, Salmo 115. Vamos a la Biblia. Salmo 115, versículo 2. Es muy clave Salmo 115 porque habla del verdadero y también del incorrecto imagen de Dios. Y después de ahí vamos a otros textos bíblicos, pero Salmo 115 hace clave que podamos releer. 115, verso 2, dice la pregunta, ¿por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Esa es la gran pregunta. En otra versión dice, ¿por qué van a decir las gentes? ¿Por qué las personas dicen, ¿dónde está tu Dios? Cuando algo no sale bien, cuando cuando hay una crisis financiera, una crisis de muerte, cuando hay una crisis familiar, ¿dónde está ahora tu Dios? Verso 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place.
Verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no hablan, no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Verso 8, clave acá. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahí viene el concepto de la ley espiritual. Nos transformamos en lo que admiramos. O sea, nos transformamos en lo que confiamos, en lo que adoramos. Y acá está hablando que nuestro Dios está en los cielos y le ha dado a la iglesia su espíritu. Y es muy interesante. Dios ha hecho todo lo que quiso conforme a su voluntad. Y la pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿dónde está el hombre? Desde el huerto del Edén, Dios creó todas las cosas conforme a su voluntad y le dijo al hombre cómo hacer las cosas. Y el hombre se corrió del diseño de Dios. Y aún así Dios viene persiguiendo al hombre y desde el huerto del Edén le pregunta ¿dónde estás tú? El pecado de Adán no alejó a Adán de Dios, sino que Dios mismo lo fue a perseguir. Y quizás algunos ahora tienen que entender las consecuencias del pecado. Genera muerte, y la muerte es separación de Dios, pero también degradación, corrupción de la naturaleza. Que de repente ahí se abrió la puerta a que estamos en un proceso de muerte. Nos enfermamos, tenemos la tendencia a ir cada vez más muriendo, si me puede decir así. Sí. Pasan los años, celebramos los años, pero va pasando eso. Entonces, algunos que vienen con herencia, ¿qué quiere decir? No, que Pablo también dice que estamos sujetos a este cuerpo de muerte. Entonces, también encontramos, miren, hace poco hablaba con una pastora que me decía, ¿por qué si yo le pedía a Dios no pasar por esta enfermedad? ¿Por qué paso por esta enfermedad? Queremos nombres. Entonces, la pastora, en una crisis de fe, una pastora, ¿por qué? Porque ella no esperaba pasar por una crisis de enfermedad. Entonces, evidentemente, el concepto de Cristo, que no la va a dejar pasar por enfermedad, está incorrecto. Porque la Biblia dice, Pablo dice, estamos sujetos a este cuerpo de muerte, vamos a pasar por enfermedad. Jesús nos prometió estar con nosotros en medio de la enfermedad. Nunca nos prometió que no nos íbamos a enfermar. Entonces, creo que tiene que ver con los ídolos que hemos amado a Dios como un ídolo, pero no lo hemos amado a Dios. O sea, ¿qué es un ídolo? Definición de ídolo. Una imagen falsa de Dios. O crear nuestra propia imagen de Dios. En Éxodo 20, cuando Dios se aparece al pueblo de Israel, les dice, lo primero que les dice, no harás otras imágenes. No tendrán ídolos. Juan, el discípulo amado, termina su carta, 1 Juan 5, el último versículo dice, hijos, aléjense de los ídolos. Jesucristo es el verdadero Dios. Cristo es la imagen de Dios invisible. Y todas las imágenes que hacemos de Dios que no es Cristo, o sea, que Él mismo no se reveló y que Él no dice en las Escrituras, yo soy así, yo soy el que hago. Y a veces creamos dichos populares, creencias heredadas de proverbios milenares o frases familiares que lo incorporamos como un fundamento de fe y en el final decimos Dios es así. Y crear una falsa imagen de Dios es idolatría. Y bíblicamente la consecuencia de la idolatría es que nuestros sentidos son neutralizados y nuestro corazón es endurecido. O sea, tenemos ojos, pero no tenemos revelación. No podemos ver más allá de lo natural. Tenemos oídos, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Tenemos corazón, pero no sentimos su presencia. Tenemos pies, pero no avanzamos a ningún lado. Tenemos boca, pero no decimos nada relevante. Miren esa gente que está vivo, pero no está haciendo nada trascendente. ¿Por qué? Porque su corazón se endureció, sus sentidos espirituales fueron neutralizados a causa de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Una falsa imagen de Dios. Y acá, perdón, solo digo eso, ese aspecto. Algo muy interesante que no podemos perder de vista es, escuchen eso, en la antigüedad se adoraba, por ejemplo, el dios de la cosecha, Baal, o el dios de la naturaleza, con minúscula, ¿no? Pero nadie amaba al dios de la cosecha.
Lo que amaban era la cosecha que ese Dios le podía dar. Entonces le ofrecían sacrificios. ¿Qué hay que dar? Hay que Claro, sacrificar matar un hijo. un animal, un hijo. En algunos casos bíblicos, que sacrificaban a Moloch, su hijo, al punto de querer los beneficios. Entonces hay gente que amaba los beneficios de lo que ese supuesto Dios le podía dar. No amaban a Dios. Los que sacrificaban a la diosa de la fertilidad era porque querían fertilidad, no porque amaban a esa diosa. Cierto. Y en lo práctico, en los días de hoy, nos está pasando lo mismo. Decimos que adoramos a Dios, vamos a la iglesia, seguimos los ritos religiosos, pero en el fondo, lo que adoramos son los beneficios. Lo que adoramos son los resultados. En el fin del fin, lo que adoramos es que estemos en el centro. A ver cómo Cierto. ese Dios me puede beneficiar a mí. ¿Qué voy a ganar? Bueno, yo me sacrifico, yo canto las canciones, escucho los sermones, doy el diezmo, pero después me tiene que ir bien a mí. Y cuando me va mal, creo que Dios se equivocó en algo. Y acá el punto central es que Dios no está exigiendo nada de nosotros. El Evangelio no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Él, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Y cuando se nos revela que el Dios creador del universo, se hizo carne y murió para eliminar las distancias entre el cielo y la tierra, eliminar las distancias entre el pecador y un Dios santo. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y cuando se nos revela el Evangelio, nuestra respuesta es amar, es amar, es amar incondicionalmente. Él no se cansa de amarnos y nosotros no deberíamos cansar de responder poniendo a Él en el primer lugar, en el primer amor. Entonces, ¿por qué? Qué interesante, ¿no? Que el primer mandamiento es no hagan imágenes y Jesús, cuando vienen y los discípulos le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento? Es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, es relacionado, el gran pecado original es no amar a Dios. Cuando yo no amo a Dios como Él es, estoy creando falsas imágenes de quién Él es. Que eso es idolatría, que eso neutraliza mis sentidos y endurece el corazón, porque en el fondo, yo me estoy poniendo a mí en el centro y estoy negando la obra de la cruz. Porque la cruz es, estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y si no estoy satisfecho en amarlo a Él como Él es, estoy creando falsas imágenes, ¿no? Sí, me gusta la frase como lo define Christian Smith, que es un profesor de sociología de la Universidad de Notre Dame. Él dice que el evangelio que tenemos hoy, él lo llama deísmo moralista terapéutico cristiano. No, eso está para anotar, ¿eh? Deísmo moralista terapéutico cristiano. Anoten eso. Del evangelio hemos hecho un deísmo moralista terapéutico cristiano. ¿Qué es deísmo? Es parte del principio de creencias en Dios, o sea, creo en Dios, ¿sí? Tenemos que entender que el diablo también cree en Dios. Cuando hablamos de creer en Dios no es suficiente para que seamos hijos de Dios. Pero deísmo parte del principio de creencias en Dios. Moralista tiene la conducta moral como centro y no Cristo. El Evangelio tiene a Cristo como centro. Este deísmo moralista terapéutico tiene la moral como centro. O sea, moral es, si haces bien las cosas, te va a ir bien con Dios. Exacto. Esa Entonces, es una lógica humana. Si yo hice esto y esto y esto, ¿por qué a mí me toca esto? Significa que mi centro no era Cristo, mi centro era la moral. Terapéutico tiene como objetivo el bienestar de los seres humanos y la gloria de Dios. O sea, acá caemos en lo que es terapia. Por eso tenemos tantos pastores o tantas iglesias hablando de cosas que no funcionen a los seres humanos en lugar de estar hablando de quién es Dios. O sea, tiene como objetivo mi bienestar personal y no la gloria de Dios. O sea, faltó el no la gloria de Dios. O sea, que el fin de todo es que yo esté bien. Eso es terapéutico. No estamos diciendo que no hay que hacer terapia. Estamos diciendo si el fin del evangelio, de la predicación de la palabra es que yo simplemente me sienta bien, eso es una herramienta terapéutica. Cuando en realidad para eso están los psicólogos y está bien, hay psicólogos cristianos, psiquiatras, que Dios los usa y los hemos usado, pero el fin de todo es que Cristo esté en el centro y no mi bienestar. Y cristiano, cuando decimos deísmo moralista terapéutico cristiano, es porque usa símbolos y lenguajes cristianos, pero su esencia no es Cristo. Gente que habla perfectamente como cristiano, como se debería hablar, se comporta como se debería comportar,
pero el eje de su vida no está siendo Cristo. Y sabes que es muy fuerte esta expresión que él usa, esta frase, porque muestra cómo hemos reemplazado y la mayor mentira es la más parecida a la verdad. Entonces, esto se ha convertido en la mayor mentira, el deísmo moralista terapéutico cristiano que ha reemplazado al evangelio. Y ahí tenemos un evangelio antropocéntrico, o sea, poniendo el ser humano en el centro y no Cristo en el centro. Y quizás algunos se están preguntando, pero ¿cuál es el problema que me vaya bien? ¿Cuál es el problema que yo tenga salud, prosperidad, paz? Jesús nos vino para que tengamos vida y abundancia. Claro que sí. Escuchen, no confundan lo que estamos diciendo. El problema es cuando mi objetivo es mi bienestar más que Cristo, más que amar a Dios. O sea, lo estoy usando a Él, lo estoy usando la Biblia, los principios bíblicos y el Evangelio para que el fin sea yo. Si el fin soy yo, escuchen eso, lo contrario de cristianismo no es satanismo, sino egoísmo. Es poner el ego en el centro. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Alimenta las obras de la carne. Entonces, el satanismo no es solo estar adorando una imagen de un diablo rojo con cuernitos rojos. No, es cuando preferís tu carne, cuando nosotros estamos en el centro, que las cosas se hagan a nuestra manera. El pecado es querer ser como Dios, que yo decido lo que está bien, lo que está mal y que las cosas se hagan a mi manera. Pero salvación es cuando Dios tomó nuestro lugar. El Dios tomó forma de hombre para liberarnos de nosotros mismos. Y la mejor noticia del Evangelio es Dios mismo. Él se dio a nosotros. Y si eso no es suficiente, si Cristo no es suficiente, nada más será suficiente. Entonces tenemos que entender ese nivel de amor y decir, wow, Él es mi todo. Él es mi regalo, Él es la salvación, Él es alfa y omega, la primera y la última letra de mi historia. Él absorbe todo, por lo cual es Cristo y algo más. Sirvo a Cristo para que me vaya bien, sino Cristo es mi bien. No tengo otro bien en la tierra fuera de ti. Y es eso lo que necesitamos hoy, arrepentimiento. Con eso queremos terminar este tiempo de mesa hoy. El Evangelio, incluso para evangélicos. Evangélico no es el que va al templo, evangélico es el que vive el evangelio de verdad. Sí. Y en los últimos tiempos habrá mucho engaño, muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Necesitamos ser expertos en la verdad y Cristo es la verdad. Y para eso hoy queremos tomar este primer tiempo de mesa en replantear, si todos somos teólogos, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? Y aparte de plantearnos, lo primero es plantearnos cuál es la imagen que tenemos de Dios. Pero lo segundo, y es con lo que queremos terminar con esto segundo, es invitarte a que puedas aceptar a Cristo. Seguramente el que tiene 30 años de cristiano, que está escuchando, dice, yo ya acepté a Cristo cuando era chico, o no sé cuál es tu historia. Pero el punto es este, muchos hemos aceptado a Cristo, pero aceptamos a Cristo según este evangelio incorrecto. Me gusta verlo como los discípulos lo vieron. Recuerden que los discípulos tuvieron dos momentos cruciales. Uno fue delante de la cruz, donde todos ellos, salvo Juan, todos se fueron de al lado de la cruz. ¿Por qué? Porque venían caminando con un Jesús que solo había beneficios, había milagros, habían prodigios, Él los amaba, Él los llamó, les dio destino, les dio propósito, se apasionaron por ese Jesús. Pero en el momento en que se encontraron con la cruz, decidieron volver atrás y abandonarlo. Pero estos mismos discípulos tuvieron una segunda oportunidad, gracias a Dios. Y esa segunda oportunidad fue cuando ellos dijeron, vamos a tomar la cruz también. Y absolutamente todos ellos, salvo Judas y salvo Juan, murieron de maneras muy drásticas, porque no se quedaron solamente con los beneficios. Cuando nosotros miramos la vida de Jesús, hubo gente que estuvo a su alrededor. Estaban aquellos que tenían los beneficios, los provechos, pero estaban los discípulos. Los discípulos, cuando recordamos, por ejemplo, el momento de la multiplicación de los alimentos, los discípulos no tuvieron la multiplicación de los alimentos, después la tuvieron. Primero fue para la multitud. No sé si y cuando te diste Jesús se dio cuenta que algunos lo seguían por los panes y por los peces, por la comida,
Dijo, hey, ustedes están viniendo a mí solo por la comida, pero el que come mi carne, bebe mi sangre, ese va a permanecer en mí. O sea, el que se alimenta de mí, no de las cosas que yo puedo dar. Y lo miró a los discípulos y si ustedes se quieren ir también, váyanse. Sigan. Juan 6:66. Juan 6:66 dice, y muchos que lo seguían lo abandonaron y se fueron. O sea, porque el mensaje era muy duro. Yo pensé que solo me ibas a dar milagros, que me ibas a dar beneficios. Tengo que seguirte a ti, tengo que parecerme a ti, tengo que amarte. Entonces, como que querían la cosecha del Dios, pero no querían el Dios de la cosecha. Entonces, hoy vemos una generación así, de gente mimada o malcriada, donde si Dios no le da lo que quiere, hace capricho y se va, y se enoja con Dios y dice que Dios es malo y que Dios lo abandonó y que la iglesia no sirve, porque en realidad fuimos mal engendrados en el Evangelio. Y Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes se quieren ir, váyanse. Sí. Pero ¿qué dijeron? Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, entonces la invitación es a que puedas ser un discípulo de Cristo. Así ¿Y es. qué significa un discípulo de Cristo? Que quizás todos tengan milagros, toda la multitud reciba milagros, pero a vos no te toque el milagro. Quizás muchos estaban muertos y vivieron por un milagro, resucitaron, pero quizás a vos te toque la cruz y no te toque la resurrección como le tocó a un Lázaro, por ejemplo. Si así fuera, si Jesús te invita, si Cristo te invita a hacerte parte con Él en sus padecimientos, si Él te invita y te dice, no te voy a dar ningún milagro, no te voy a multiplicar lo que tenés, solo te prometo estar con vos hasta el fin. Y esa es la única oferta que tengo para darte. Voy a estar con vos. Vas a atravesar muchos problemas, vas a atravesar muchas situaciones, pero prometo estar con vos. ¿Te animás a invitar a ese Jesús que te está diciendo, vas a pasar por enfermedad, vas a pasar por muchas pruebas, se va a destruir todo a tu alrededor? Aún así, ¿querés invitar a Cristo a que sea el todo de tu vida y que vos pongas a Él como tu todo? Si tu respuesta es sí, entonces esa es nuestra gran propuesta en esta noche, en esta mañana o cuando sea que estés mirando, que puedas tomar a Cristo como Él es, con lo que Él te ofrece y no con lo que nosotros queremos. Que dejes de lado todo lo que vos tengas como pedidos hacia Él. Todo lo que estás en tu mente esperando que Él te dé, que puedas renunciarlo. Él no te lo va a dar. Simplemente te ofrece su amistad eterna. Dios se hizo carne, murió en la cruz, pero la muerte no lo pudo detener. Él resucitó. Y eso fue la mayor expresión de fe. Esa es la mayor evidencia que debería alimentar la base de nuestra fe. O sea, un Dios que fue a la cruz por amor, pero la cruz no lo mató porque Dios nunca muere. ¿Qué significa eso? Que lo peor que nos puede pasar en la vida es la muerte. Y Jesús venció la muerte y nos dio la llave y nos invita a decir, así como yo morí, quiero invitar a que tu carne muera en la cruz. Tu carne que tiene la tendencia al egoísmo, al individualismo, a la competencia, a la envidia, a estar mirando la historia de los demás y querer ser como otros. Eso es la vanidad de la vida. Y Él invita, su invitación es hermosa, es, dame tu carne que tiene la tendencia a la corrupción y a ser hasta podrido, y yo te voy a dar mi vida. Morimos con Él, pero también resucitamos con Él. Con Él resucita, tenemos la posibilidad de tener una nueva vida que vence el pecado, que vence el miedo a la muerte y somos libres por dentro. Esa es la propuesta de salvación. Y queremos que puedas literalmente recibir salvación ahora, y queremos decirte qué es. En Mateo 7:21 al 23, Mateo 7:21, Jesús está enseñando, terminando el sermón del monte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, no son las obras que nos salvan,
No es decir, yo hice cosas en tu nombre, profeticé, hice programas de televisión, evangelicé, hice congresos, canté canciones, fui a reuniones, eché fuera demonios y incluso hice milagros. No solo recibí, hice milagros en tu nombre. Y Jesús va a decir, apártense de mí porque no los conozco. ¿Qué es lo que determina que Jesús conozca a alguien o no? Porque imagínate terminar tu vida y que estés en aquel gran día creyendo que fuiste un cristiano, creyendo que toda tu vida fuiste a la iglesia y que Jesús diga, no te conozco, ¿quién eres? Eso es muy fuerte. Pero Jesús, ¿cómo no te acuerdas de mí? Yo soy el esposo de Fer, el que siempre predicaba en tiempos de mesa. No, y va a decir, no te conozco, no sé quién eres. Y encontré en la Biblia qué significa ser conocido por Dios. ¿Qué es ser conocido por Dios? Y está relacionado tanto con la idolatría como una respuesta muy fuerte. 1 Corintios 8, del 1 al 3. Abran ahí, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, acuérdense, idolatría, toda es falsa imagen de Dios, sabemos que todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Quién es conocido por Dios? El que ama a Dios. No el que hace cosas para Él, no el que va a templos, no el que lee toda la Biblia o sabe versículos de memoria o que sabe los dichos populares de la teología, sino quien ama a Dios es conocido por Él. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, porque a Dios no se le imagina, a Dios se le conoce. Y no hay forma de conocer a Dios sin Dios. Por eso está Cristo. Cristo es la imagen de Dios invisible. Y lo que te invitamos ahora es a arrepentirte de toda falsa imagen de Dios, de todo lo que creías que era Dios, o que te imaginabas. Yo me imaginé que si yo hacía bien las cosas, me iba a bendecir, me iba a prosperar. Y mira, fui a la iglesia toda la vida y mira, mis hijos se apartaron, mira la enfermedad que me dio, mira, mi ser querido se murió. Y ahora quizás algunos que están ofendidos con Dios por la imagen de Dios que se hicieron, cuando Él estaba diciendo, yo no prometí que todo sería fácil, yo prometí que estaría contigo todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, que aunque pases por el fuego, por un valle de sombra de muerte, aunque sientas dolor, yo te voy a ayudar a superarlo. Porque yo fui a la cruz y yo sé lo que se siente el dolor, sé lo que se siente transpirar sangre, sé lo que se siente la ansiedad, sé lo que se siente la traición, sé lo que se siente que te abandonen, sé lo que se siente el miedo a la muerte, pero yo lo vencí y voy a ayudarte a vencer también. Y eso es salvación, que Jesús tome tu lugar. Sí. Como Él lo hizo en la cruz, que nosotros merecíamos la muerte, merecíamos estar en el infierno para siempre. Jesús tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda y todo eso se llama amor. Él no quiere nada a cambio, Él te quiere a ti. Y cuando entendés el amor de vuelta, ¿qué es amar a Dios? Es cuando no querés nada a cambio, lo queremos a Él. No queremos sus beneficios, lo queremos a Él. Más que poder, queremos al poderoso. Más que plata y oro, queremos al dueño de la plata y del oro. Más que avivamiento, queremos a aquel que aviva. Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y eso es amar a Dios. Que a veces Él nos lleva a situaciones donde no tenemos nada. Parece que se nos quitó lo que creíamos. Se me movió el mundo, se me movió el piso. Es para que descubramos que Él es nuestro todo. Cuando sentimos que se nos va el piso es porque tenemos que descubrir que tenemos alas de fe para volar y subir a nuevas alturas de amor y creer, tú eres más que suficiente para mí. Por lo cual ahora, ¿qué te parece si haces una oración? Diga, Señor, yo me arrepiento de toda falsa imagen que yo creé. Me arrepiento de toda frase que heredé y que yo me imaginé que sería así. Me arrepiento y quiero conocerte tal como eres. Cuántas cosas para mí era ganancia, tengo todo como pérdida para ganar a Cristo. Y aún tengo todas las cosas, títulos, imágenes, ganancia humana, tengo todo como basura para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Padre, marca una generación que se va a enamorar de Cristo tal como es. Sí. La imagen del Dios invisible revela
Revela a Cristo a nuestra generación. Enamóranos de la imagen del Dios invisible, el Cristo de las Escrituras, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo revelado a nuestras vidas, que no es un misterio, sino todo el que busca lo encuentra. Y que podamos ver tal como Dios es en la persona de Cristo. Y todas las cosas, y sobre todas las cosas, sentir que Dios se acercó a nosotros. Dios vino. Dios nunca nos abandonó. Dios no nos deja y Dios no se cansa de amarnos. Que puedas sentir el amor del Padre ahora a través del Espíritu Santo. Y que sientes convicción de pecado, justicia y juicio. Que te arrepientas de las falsas imágenes de Dios. Y que digas, yo acepto a Cristo como la imagen del Dios invisible. Quiero conocerlo y vivir para hacerlo conocido en nuestra generación. Amén. Amén. Así que esperamos que puedas tener una oración vos solo. No solamente lo que Marcos oraba, sino que tengas, al apagar esto, tengas una charla personal con tu amigo, con el que está esperando, que no tiene nada para ofrecerte más que su amistad. Que puedas conversar con él. Y seguimos por acá el próximo episodio la semana que viene. Todos los martes a las 10 de la noche de Argentina vamos a tener nuestro tiempo de mesa y toda esta temporada vamos a estar estudiando Fundamento Cristocéntrico. Si tienes el libro, buenísimo, porque a partir de semana que viene ya voy a comenzar con el capítulo 1. Si no tienes el libro, no hay problema, porque vamos a estudiar juntos acá todos los martes, 10 de la noche de Argentina, tiempo de mesa enfocados en la persona de Cristo, para conocerlo a Él y hacerlo conocido en nuestra generación. Esto para nosotros es luz, Biblia y acción. De lo que se te reveló de Él, hoy que puedas comprobar en las Escrituras y llevarlo a la acción. Una de las acciones prácticas es agarrar el link y compartir con tu familia, con tus amigos, con tu grupo de WhatsApp y decir, hey, todo lo bueno se comparte. Vamos a hacer que Cristo sea tendencia en nuestra vida, en nuestra generación. Los amamos y nos vemos el próximo episodio de Tiempo de Mesa. Nos vemos.